El primer año de Quique Nazaret en el FC Barcelona no ha sido simplemente el proceso natural de adaptación de una futbolista que cambia de club. Ha sido una experiencia marcada por expectativas enormes, presión mediática y una realidad competitiva que pocas jugadoras en el mundo conocen de primera mano. Llegar al Barça femenino no significa únicamente vestir una camiseta prestigiosa. Significa entrar en un ecosistema donde ganar no es un objetivo, es una obligación permanente. En ese contexto, la llegada de la internacional portuguesa generó un nivel de atención que rápidamente transformó cada paso suyo en una historia seguida de cerca por aficionados y prensa. No era una incorporación más. Era una apuesta fuerte del club en un momento donde cada fichaje se analiza con lupa. Y desde el primer día, Quique lo sintió. La propia jugadora ha reconocido que el salto no fue solamente deportivo. Mudarse a Barcelona significó reconstruir prácticamente toda su vida en cuestión de meses. Nueva ciudad, nuevo vestuario, nuevas dinámicas y una cultura futbolística distinta a la que conocía. Aunque Barcelona le ofrecía un entorno privilegiado, mar, gastronomía, calidad de vida y un club dominante en Europa, el proceso de adaptación personal fue más complejo de lo que muchos imaginaban. Porque detrás de la imagen pública de una jugadora segura dentro del campo, existe una persona enfrentándose a decisiones profundas. Cambiar de país y de entorno siempre implica una ruptura emocional. Y en el fútbol profesional, esa ruptura ocurre mientras el rendimiento deportivo sigue siendo exigido al máximo. Para Quique, el FC Barcelona representa mucho más que un equipo competitivo. Es el símbolo del fútbol femenino moderno, un club donde el nivel interno es tan alto que cada entrenamiento parece un partido de élite. Llegar a ese entorno obliga a cualquier futbolista a replantear sus propias expectativas. No se trata solo de encajar tácticamente. También implica encontrar un lugar dentro de un vestuario lleno de jugadoras consagradas, con títulos importantes y una mentalidad ganadora consolidada. En ese escenario, el tiempo de adaptación suele ser más corto de lo que cualquier deportista desearía. El Barça compite por todo, y quien llega debe responder desde el primer momento. Sin embargo, el contexto en el que aterrizó Quique Nazaret tenía un elemento adicional que amplificaba la presión. Su fichaje no fue discreto ni silencioso. Fue una de las transferencias más importantes económicamente en la historia reciente del fútbol femenino. Ese dato, inevitablemente, cambia la forma en que se percibe a una jugadora dentro y fuera del campo. La expectativa se multiplica. Cada actuación se analiza con mayor intensidad. Y cada pequeño obstáculo se convierte en tema de conversación. En un deporte que aún está creciendo globalmente, este tipo de fichajes representan también una declaración de ambición por parte de los clubes. La mediapunta portuguesa ha sido muy transparente al hablar sobre ese impacto psicológico. Reconoce que el precio de su traspaso generó una presión constante durante sus primeros meses. Saber que el club invirtió una cifra tan alta en su llegada provocaba una sensación de responsabilidad que no siempre resulta fácil de gestionar. En el fútbol profesional, la confianza es un recurso esencial. Pero cuando la presión externa se suma a las propias expectativas personales, encontrar ese equilibrio puede convertirse en un desafío silencioso que muchos jugadores viven sin verbalizarlo. Lo interesante del caso de Nazaret es que no intenta esconder esas dudas. Al contrario, las reconoce públicamente. Habla abiertamente de un sentimiento que cada vez más deportistas de élite mencionan, el síndrome de la impostora. Esa sensación interna de no sentirse completamente merecedora del lugar que se ocupa, incluso cuando el rendimiento demuestra lo contrario. En un entorno como el Barça, donde el nivel de exigencia es extremo, ese tipo de pensamientos pueden aparecer incluso en jugadoras con talento indiscutible. Pero si algo ha quedado claro en sus declaraciones es que este primer año no fue una historia de fracaso ni de decepción. Fue un proceso de aprendizaje. Un proceso que todavía continúa y que ahora entra en una nueva fase. Porque después de superar las dudas iniciales, aparece la pregunta más importante: ¿qué versión de Quique Nazaret veremos cuando finalmente se libere de toda esa presión? Y ahí es donde comienza realmente el segundo capítulo de su historia en Barcelona. En el fútbol moderno, el valor de un traspaso no solo refleja el talento de una jugadora. También se convierte en una narrativa que acompaña cada minuto que pisa el campo. En el caso de Quique Nazaret, su llegada al FC Barcelona se produjo bajo una etiqueta inevitable, uno de los fichajes más caros en la historia reciente del fútbol femenino.
Esa cifra, celebrada inicialmente como una señal del crecimiento del deporte, pronto se transformó en una carga emocional que la propia futbolista reconoce haber sentido desde el primer momento. Cuando un club como el Barça realiza una inversión de ese nivel, el contexto cambia automáticamente. Los aficionados esperan impacto inmediato. Los analistas buscan justificar el precio. Y los medios construyen comparaciones constantes con otras jugadoras del equipo. Para alguien que llega desde otra liga y otro entorno competitivo, la adaptación deja de ser un proceso natural y pasa a convertirse en una carrera contra el tiempo. Cada actuación se interpreta como una prueba de que la inversión fue acertada, o no. Nazaret admite que durante sus primeros meses esa presión se filtró incluso en su forma de jugar. No se trataba simplemente de adaptarse al sistema táctico del Barça. También debía aprender a convivir con la sensación de estar constantemente bajo observación. Esa es una realidad que muchas veces se subestima en el análisis deportivo. El fútbol de élite no solo se juega con los pies. También se juega en la mente. Y cuando la mente está llena de expectativas externas, el rendimiento puede verse afectado. Aún así, el contexto del Barça ofrece una ventaja que pocos clubes pueden proporcionar. El vestuario azulgrana es uno de los más experimentados del fútbol femenino europeo. Muchas de sus jugadoras han vivido finales de Champions, torneos internacionales y temporadas donde la presión era incluso mayor. Estar rodeada de ese tipo de liderazgo puede convertirse en una herramienta fundamental para una jugadora que todavía está encontrando su lugar dentro del equipo. La mediapunta portuguesa ha explicado que poco a poco empezó a cambiar su perspectiva. En lugar de ver el precio de su fichaje como una carga, comenzó a interpretarlo como una señal de confianza del club. Esa diferencia de enfoque puede parecer pequeña, pero en el deporte profesional marca una gran diferencia. Cuando una jugadora se libera de la necesidad constante de demostrar algo, su juego tiende a fluir con mayor naturalidad. Y eso es precisamente lo que el Barça espera de Nazaret. El problema es que la presión deportiva no fue el único obstáculo que tuvo que enfrentar durante esta primera temporada. Porque justo cuando empezaba a encontrar cierto equilibrio dentro del campo, apareció un factor que muchas veces altera completamente el ritmo de una carrera: las lesiones. Y en un equipo donde la competencia interna es feroz, perder continuidad puede cambiar muchas cosas. Por eso, entender la historia de Kika Nazaret en el Barça implica mirar más allá de los números o de las estadísticas. Su temporada ha sido un proceso lleno de interrupciones, ajustes y desafíos personales que no siempre se ven desde fuera. Y precisamente esa combinación de presión y dificultades físicas es lo que explica por qué su adaptación todavía está en construcción. En el fútbol profesional, las lesiones no solo afectan el cuerpo de un jugador. También alteran el ritmo de adaptación, la confianza y la continuidad dentro de un equipo. Para Kika Nazaret, este factor apareció en un momento especialmente delicado de su primer año en el FC Barcelona. Cuando empezaba a comprender mejor el funcionamiento del equipo y a sentirse más cómoda dentro del sistema, los problemas físicos interrumpieron ese proceso. La interrupción llegó en una fase donde cada minuto en el campo era importante para consolidar su posición dentro del equipo. En clubes como el Barça, la competencia interna es una realidad constante. El nivel del plantel obliga a cada jugadora a demostrar su valor semana tras semana. Y cuando una lesión obliga a detener ese proceso, recuperar el ritmo puede convertirse en un desafío doble, físico y mental. Nazaret ha explicado que ese periodo fue uno de los momentos más difíciles de su adaptación. No solo por la frustración de no poder jugar, sino también por la sensación de quedarse al margen mientras el equipo seguía compitiendo al máximo nivel. Para cualquier futbolista, ver los partidos desde fuera puede ser una experiencia complicada. Pero en un equipo donde la exigencia por títulos es permanente, la presión de volver al nivel esperado se vuelve aún mayor. A pesar de todo, el contexto del Barça también ofrece un entorno de recuperación privilegiado. El club cuenta con estructuras médicas, físicas y psicológicas diseñadas para ayudar a las jugadoras a regresar en las mejores condiciones posibles. Ese apoyo resulta clave en momentos donde la incertidumbre puede generar dudas sobre el propio rendimiento futuro. Con el paso de los meses, la portuguesa fue recuperando sensaciones positivas. Volver a entrenar con normalidad significaba algo más que superar una lesión. Era la oportunidad de reiniciar su proceso dentro del equipo. Cada sesión se convertía en una pequeña victoria personal, una forma de recuperar la confianza que había quedado en pausa durante su ausencia.
La propia jugadora ha dejado claro que ahora se encuentra en una etapa distinta de la temporada. Después de superar ese obstáculo físico, su objetivo es encontrar continuidad. Para cualquier mediapunta creativa, el ritmo competitivo es fundamental. Cuantos más minutos acumule en el campo, más natural será su influencia en el juego del equipo. Pero mientras recuperaba su lugar dentro del equipo, apareció otro elemento interesante en sus declaraciones públicas. Una reflexión sobre su identidad dentro del fútbol portugués que rápidamente generó debate. Porque Quique Nazaret quiere construir su propia historia, incluso si eso significa alejarse de comparaciones con algunas de las mayores leyendas de su país. Portugal ha producido algunas de las figuras más influyentes del fútbol mundial. Nombres como Luis Figo, José Mourinho o Cristiano Ronaldo forman parte de una narrativa histórica que ha marcado la percepción global del fútbol portugués. Sin embargo, Quique Nazaret ha dejado claro que no desea ser encasillada dentro de ese mismo marco de comparaciones. Su historia, según explica, debe construirse desde una identidad distinta. Las comparaciones en el deporte suelen surgir de forma natural. Cuando un futbolista o una futbolista emerge con talento y personalidad, los medios y los aficionados tienden a buscar paralelismos con figuras del pasado. Pero Nazaret ha señalado que esa dinámica puede resultar limitante. Ser portuguesa es motivo de orgullo para ella, pero también quiere que su carrera sea analizada desde su propio contexto. En el fútbol femenino, esta reflexión adquiere un significado particular. Durante décadas, muchas jugadoras han tenido que construir su reputación en un deporte que todavía lucha por consolidar su visibilidad global. Las nuevas generaciones, como la de Nazaret, representan una etapa distinta. Una etapa donde las futbolistas quieren ser reconocidas no solo como equivalentes femeninos de figuras masculinas, sino como protagonistas de su propia historia. En ese sentido, la postura de la mediapunta del Barça refleja un cambio cultural dentro del deporte. Las jugadoras actuales no solo compiten por títulos. También buscan redefinir la forma en que se percibe el fútbol femenino en el escenario internacional. Su carrera no necesita comparaciones constantes con referentes masculinos para ser relevante. Al mismo tiempo, Nazaret reconoce que el orgullo de representar a Portugal sigue siendo una parte central de su identidad. El crecimiento del fútbol femenino portugués en los últimos años ha abierto nuevas oportunidades para las jugadoras del país. Y tener representantes en clubes de élite como el FC Barcelona forma parte de ese avance colectivo. Por eso, cuando habla de su carrera, Quique combina ambición individual con un fuerte sentido de responsabilidad hacia su país. Quiere ganar títulos, competir al máximo nivel y consolidarse dentro de uno de los mejores equipos del mundo. Pero también quiere hacerlo desde su propia narrativa, sin etiquetas heredadas de otras generaciones. Y justamente esa ambición personal es lo que define el momento actual de su temporada. Porque ahora que ha superado las dificultades iniciales, aparece una nueva pregunta. ¿Puede Quique Nazaret convertirse en una pieza importante del Barça en el tramo más decisivo del año? La temporada del FC Barcelona entra ahora en una fase donde cada partido adquiere una importancia estratégica. Los grandes objetivos del club, las competiciones nacionales y la Champions League, empiezan a definirse en los meses decisivos. En ese contexto, cada jugadora del plantel tiene la oportunidad de consolidar su papel dentro del equipo. Y para Quique Nazaret, este puede ser el momento clave de su primer año en el club. Después de superar la presión inicial, adaptarse a una nueva ciudad y recuperarse de problemas físicos, la mediapunta portuguesa llega a esta fase con una mentalidad diferente. Su prioridad ahora es encontrar estabilidad dentro del equipo. Tener continuidad en el campo le permitiría mostrar el talento que convenció al Barça para apostar por ella. En el sistema del equipo azulgrana, las jugadoras creativas tienen un papel fundamental. El Barça se caracteriza por un estilo de juego basado en posesión, movilidad y precisión técnica. Para una futbolista con las características de Nazaret, este contexto puede convertirse en el escenario ideal para desarrollar su juego. Pero ese desarrollo depende de algo esencial: minutos en el campo. La propia jugadora ha sido clara sobre sus objetivos inmediatos. Quiere ganar títulos, competir al máximo nivel europeo y convertirse en una pieza importante dentro del equipo. Esa ambición no es nueva en el vestuario del Barça. Todas las jugadoras que llegan al club saben que la exigencia es permanente. Sin embargo, también saben que el talento individual encuentra más espacio cuando se integra dentro del colectivo. El Barça, por su parte,
continúa construyendo un proyecto que busca dominar el fútbol europeo durante los próximos años. Para mantener ese nivel competitivo, el club necesita que sus nuevas incorporaciones terminen de consolidarse. Y en ese proceso, Quique Nazaret representa una apuesta estratégica que todavía está en desarrollo. Los próximos meses podrían definir cómo será recordada su primera temporada en Barcelona. No como un periodo de adaptación complicado, sino como el inicio de una trayectoria importante dentro del equipo. El fútbol muchas veces cambia en cuestión de semanas, y los momentos decisivos suelen aparecer cuando menos se esperan. Por eso, la historia de Quique Nazaret en el Barça todavía está lejos de escribirse por completo. Este primer año ha sido una etapa de aprendizaje, presión y superación personal. Pero el verdadero desafío comienza ahora, demostrar en el campo que todo ese proceso fue solo el prólogo de algo mucho más grande.